Muchas gracias. ¿Intervenciones? Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. El sentido del Grupo Municipal de Vox en este punto es en contra, básicamente porque consideramos que no se ajusta a la Ley Urbanística de Andalucía y porque supone una limitación edificatoria que va a generar problemas al sector de la construcción, que tanto progreso y empleo genera. En primer lugar, consideramos que no es ajustada a la Ley Urbanística de Andalucía porque no ampara establecer densidades por parcela, sino que establece claramente que la densidad se expresa en viviendas por hectárea, concretamente su artículo 10.2. En segundo lugar, consideramos que en esta modificación genera una excesiva limitación a la hora de diseñar los edificios, estableciendo la superficie de vivienda y sus respectivas partes, de forma que se limita mucho el diseño y se está poniendo en peligro un sector como el de la construcción, esencial en nuestra ciudad junto con el turismo. Finalmente, y como seguramente este acuerdo se aprobará por mayoría, un par de sugerencias para su redactor, dicho sea con los debidos respetos. En primer lugar, el concepto de suelo urbano directo, aunque es de uso común, no existe en ninguna ley urbanística de España, por lo que sugerimos sustituirlo por el de suelo urbano consolidado. Porque si se aprueba con este concepto inexistente de suelo urbano directo, podrá ser fácilmente impugnada de forma indirecta ante cualquier denegación de licencia de obras y generar un problema añadido de inseguridad jurídica. En segundo lugar, tampoco es correcto el término de modificación puntual de elemento, por lo que sugerimos sustituirlo por el de modificación del artículo 136 de las normas urbanísticas del Plan General de Benalmádena. En definitiva, en Vox siempre intentamos ser útiles y estar al servicio de los ciudadanos, y aunque estemos en la oposición, eso no quita que nuestra posición pretenda ser siempre constructiva y útil. Gracias. Muchas gracias. Señora Lara. Perdona si antes dije 2 modificaciones, eran 3, pero son 2, perdón. Yo, si no os importa, voy a perder un minuto explicando lo que esta modificación implica, que mi compañera ha hecho muy bien, pero sobre todo quiero explicar las consecuencias que esto implica en la parte de densidad. ¿Vale? Bueno, no se verá por ahí, pero significa que antes las casas matas típicas de Benalmádena Pueblo, un ciudadano tenía una parcela de 70 metros cuadrados. Hasta ahora, lo que sí está aprobado hasta ahora. El plan te daba 2 plantas, tú podías hacer una casa en 70 y otra casa en 70. O si te daba 3 plantas, tú podías hacer una casa 70, 70 y 70, ¿vale? Esto es lo que existe hasta ahora. Lo que aquí viene es una modificación doble. Por un lado, se quieren regular los requerimientos higiénicos sanitarios de las distintas unidades residenciales. Aquí no podemos estar más de acuerdo. La infravivienda es un grave problema en Benalmádena. Estamos cansados de ver estudios de 20 metros cuadrados donde habitan personas y eso no se puede consentir. Las medidas van en la línea de lo que ya viene estableciendo el Código Técnico de Edificación, por lo que vemos completamente necesaria esta medida y os lo agradecemos por la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aquí no. De hecho, ya nosotros pedimos, cuando esto vino en abril, que si esto se podía tramitar por separado como un 136 y un 136 bis, se hubiera podido tramitar mucho más rápido sin tener todos los problemas que conlleva la tramitación del término de la densidad, y esto se podría estar aplicando prácticamente ya. Pero como se decidió hacerlo en conjunto, pues no viene ahora la parte complicada, la de la densidad. Lo que os he explicado de los 70, 70, 70, ahora cambia. Ahora, como ha dicho la concejala, tú tienes que tener un mínimo, tanto en Benalmádena Pueblo como en el Arroyo de la Miel, tienes que tener un mínimo de edificabilidad de 100 metros cuadrados para cada casa. O, eso sí que se ha modificado gracias a las alegaciones, del 5,5 para arriba. Por ejemplo, la misma casa de 70, que este señor se hacía sus 2 casas, pues ahora 70 por 2 son 140 metros, este señor ya solo se puede hacer una. Y ahora ese mismo señor que tenía las 3 plantas, ahora de 70 por 3 son 210, solo se puede hacer 2. Esto creemos que tiene muchas consecuencias. Normalmente el urbanismo no parece que no llega a todos, pero os aconsejo que os enteréis bien, porque esto tiene consecuencias para vuestras casitas de la casa. Que no significa cambiar la fachada, no significa romper la estética, significa que donde era la casita, tú te haces la tuya y la de tu hijo, porque 70 metros cuadrados no es infravivienda. Estamos viendo que 70 metros cuadrados, según lo que vais a aprobar, son 2 habitaciones correctas.
Entonces, si bien decir que los parámetros se han suavizado enormemente gracias a la estimación en parte de las alegaciones de una arquitecta local en representación de un gran número de ciudadanos de Benalmádena que han entendido el gran impacto que esta sencilla modificación va a tener por su futuro inmueble y por las alegaciones del PP de Benalmádena, que no podía permitir tal nivel de discriminación que esto va a soportar. Existen muchos puntos técnicos de esta modificación en la que podemos estar o no de acuerdo con las alegaciones formuladas. Y me gusta, no voy a entrar en esos puntos técnicos porque creo que esto es un foro de debate político y no técnico. El técnico creo que fue el lugar en las alegaciones y que será luego con la Junta, pero ahora mismo esto es técnico. Lo que sí quiero que conste en acta, para que luego si hay algún problema, son los mismos que dijimos en su momento y los volveré a repetir. Sobre si el procedimiento de modificación que se ha utilizado es el correcto y no se tenía que haber acudido a una revisión. Sobre si el uso de la densidad global como parámetro cuando las instrucciones de la Junta van en sentido contrario recurrentemente. Y sobre si aquí lo que se está aprobando hoy es un cambio sustancial sobre lo que se aprobó en abril o no. Pero repito, solo queremos que conste en acta porque ahora esto tiene que ir a la Junta y por el bien de todos que esta tramitación sea la correcta. Y yo, en el debate político que es el que yo quiero tener, yo me hago una pregunta. ¿De verdad esta parte de la densidad tiene tanto impacto en Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel? Tanto que haga la pena merecer esta modificación. En Benalmádena ya existe un delimitante importantísimo desde la modificación del PGOU, que es los aparcamientos. La necesidad impuesta por el PGOU de necesitar 2 plazas de aparcamiento por cada vivienda nueva ya operan muchos limitantes naturales, de manera natural, un limitante, porque en la calle Lomilla, centro de Benalmádena Pueblo, ¿cómo haces tú ahí 4 parkings para dividirlo? Al final no lo divides porque no puedes meter 4 parkings y si los quieres comprar los 4 te gastas más en comprar 4 plazas de aparcamiento que en hacer la casa, por lo que nadie se plantea eso. Eso se lo plantea el que puede hacer un subsuelo o el que ya le sobran 2 plantas y se puede hacer. Pero bueno, no, este límite ya del aparcamiento ya es un límite natural, no entendemos mucho más. Luego, si el problema, y ese problema sí lo veo yo, y el problema que existe en Benalmádena es el cambio de uso de las oficinas por vivienda. Y de hecho, os invito a que veáis en Fotocasa, como decía antes también, la cantidad de oficinas cambiadas en viviendas que no cumple con nada, ningún criterio de habitabilidad. Son literalmente infrahumanas. Pero eso ya lo dijo en 2013 el Tribunal Supremo, que dice: el derecho que tiene todo propietario de un piso o local a utilizarlos como considere más adecuado, salvo que esté expresamente prohibido. Es decir, el ayuntamiento puede prohibir ese uso concreto, limitándolo, o tenemos la modificación, pero se puede permitir y limitar los metros a ese cambio. Es decir, que para que no se me rompa la uña del dedo chico voy a romperme la mano entera. Es que nos parece discriminatorio. Como hemos visto en el dibujo, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, en Benalmádena Pueblo pasa. En Benalmádena Pueblo, esto es Avenida Juan Luis Peralta. Las casas de arriba de la calle tienen 3 plantas y las casas de abajo de la calle tienen 2. Esta gente se puede hacer 2 casas y esta gente 1. Pues mira qué bien, de golpe han perdido derecho a hacerse una casita. Creemos que la prioridad de este equipo de gobierno debe ser crear bolsas de aparcamiento para este suelo urbano directo, que se haga un plan de reforma interior para que todos los edificios antiguos y las casas matas se pongan al día, que empiezan a ser un peligro la situación en la que se encuentran muchas estructuras y sobre todo por temas de decoro público, especialmente en un municipio como el nuestro que vive del turismo. Es por ello que vamos a votar en contra, porque pesa más el daño y la discriminación que esta reforma puede hacer a nuestros ciudadanos y porque seguimos sin tener claro que el procedimiento seguido va a estar avalado por la Junta en el resto del procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Sí, de golpe no sé si habrán perdido alguna casa, pero vaya, que populismo está aflorando aquí con cosas técnicas que no te puedes imaginar. Yo no quería entrar en temas técnicos porque entiendo que son temas muy complejos, pero has empezado tú entrando en temas técnicos, pero bueno,
Ahora lo matizaré todo el tema de los coeficientes con el tema de la densidad. Contestándole a Gema en concreto. Yo no voy a entrar en temas jurídicos porque además todas las modificaciones de elementos que se traen aquí vienen avaladas por los informes jurídicos correspondientes, tanto por parte del asesor jurídico de este ayuntamiento como por parte de la vicesecretaria después, como por parte de luego los dictámenes que se hacen en la comisión. Le aseguro que si algo no se ajustara a derecho, no vendría esta sesión plenaria para yo pedirles el voto. Eso lo quiero dejar claro. Luego, varios puntos de lo que es la modificación se hace referencia a suelo urbano directo o suelo consolidado. De hecho, esto no limita al sector de la construcción. O sea, dejemos dos cosas, diferenciemos sobre dos cosas. Esto no afecta a todo el municipio. Esto afecta a unas poquitas parcelas, ya que nos encanta sacar documentos, dentro del municipio. Lo blanco es a lo que nos afecta y lo que está coloreado es a lo que afecta. O sea que creo que no llega a afectar prácticamente ni a un tercio del municipio. De hecho, yo ni siquiera me meto en las grandes construcciones. Eso ya está dentro de los sectores de planeamiento de las unidades de ejecución, que aunque no se lo crea, ya tiene fijada la densidad por la ficha urbanística del plan. Eso ya lo tiene fijado. Yo ahí no entro, porque eso ya se fijó previamente con la redacción del plan general en su momento. Yo me centro en las parcelas que no tenían fijada la densidad y que nos hemos dado cuenta que esto no es un trabajo de un día para otro, que yo un día me levanto y digo, hoy se me ha antojado que los vecinos de este municipio, donde antes querrían hacer 6 lofts, ahora solo se puedan hacer 2 viviendas. No, esto lleva un estudio detrás, con además una revisión de nuestro plan interna dentro del departamento y de la adaptación que en su momento se hizo a la LOWE y de los números que contiene nuestro plan. Ya que nos gusta hacer comparaciones con los demás municipios, nosotros, dentro de, no voy a abarcar la provincia, pero sí la Costa del Sol, le aseguro que éramos de los pocos municipios que no tenían fijado dentro de su plan general unas dimensiones mínimas que tenían que tener las viviendas, incluyendo salón, dormitorio, baño, aseo y demás. Éramos de los pocos y le aseguro que nuestra modificación y lo que traemos hoy aquí es mucho más laxo que lo que tiene Fuengirola o lo que puede tener Torremolinos o lo que incluso llega a tener Málaga. Nosotros al final, después de la inicial, donde además esto fue un punto muy conflictivo con el tema de las medidas, lo hemos dejado en un cuadro muy resumido de esas medidas mínimas. Pero lo que no podemos seguir amparando es que se hagan viviendas con una normativa de 1944, que es que hemos avanzado mucho desde entonces, al igual que han avanzado las condiciones higiénico-sanitarias, y por eso tenemos que ir hacia que unas viviendas tengan unas condiciones mínimas. Y eso es un tema técnico, eso ya ni es un tema de oportunidad política, ni es un tema técnico que es lo mínimo que le podemos exigir a los constructores. Es más, le aseguro que muchos constructores incluso van a estar, no voy a decir agradecidos, pero sí porque simplificamos la tramitación de muchos proyectos al mínimo, porque ya se fijan las medidas que tienen que tener. Y dudo que eso cree mucho conflicto cuando no se ha escuchado ese conflicto ni en Fuengirola, que ya lo tiene establecido, ni en Málaga ni en Torremolinos. Éramos de los pocos que no lo teníamos establecido. Eso por la parte de Vox. Los coeficientes. Me hubiera encantado que hubiera estado aquí el señor Lara hoy, porque fue el que defendió esto en el pasado pleno de abril. De las principales cosas que se echaba en cara cuando se trajo esto, se centró básicamente en la discriminación que hacíamos, de que aquí eran 140 y en Arroyo eran 85. Eso se ha eliminado. Ahora tenemos un coeficiente único para las zonas de Arroyo y de Benalmádena Pueblo. O sea que a mí no me aleguen discriminación, porque no la hay. Es un coeficiente único. Y sí. Pero vaya, que yo estaba convencida que aunque eso se modificara, me lo ibais a votar en contra, porque ya buscaríamos otro perfil, otra cosa que sacar, otra lista que sacar para que esto se votara en contra. Que estáis en todo vuestro derecho, porque la modificación la presenta el equipo de gobierno, no en este caso el Partido Popular, y podemos discrepar sobre lo que opinamos entre una cosa y otra. Vaya, ayer revisé el pleno y era básicamente en lo que se centra la intervención del señor Lara, en que hacíamos una discriminación. Me sacáis el tema de casco 1 y casco 2, como si ese término se hubiese sacado en esta modificación de elementos.
La diferencia entre casco 1, que es lo que se queda al sur de Avenida Juan Luis Peralta, y casco 2, que es lo que se queda al norte de Avenida Juan Luis Peralta, eso lleva existiendo así desde que se redactó el plan. O sea, que me vengáis ahora a decir que es discriminatorio que el que se queda abajo de Juan Luis Peralta solo se puede hacer 2 viviendas y el que se quede arriba puede hacer 3, creo que no viene al caso, porque eso lo establecía ya el plan. Yo lo único que limito es el número máximo de viviendas, que además ese 100, que es entre lo que se divide la edificabilidad total que tenga la parcela, no te dice que tú tengas que hacer una vivienda de 100 metros cuadrados, no te lo dice. Te dice que si tú tienes una parcela de 75 metros cuadrados, son 150, tú ya ahí puedes hacer 2 viviendas. Y como los ciudadanos de este municipio hagan las viviendas, yo no entro, yo lo único que les exijo, que si puede hacer 2, el mínimo que tiene que tener por vivienda es 35 metros cuadrados, que es lo que recogemos para un loft. Pero como si quiere hacer una de 140 y otra de 35, ahí nosotros no entramos. Porque además, en esos 100 metros cuadrados de los que me dicen que se aplica para el coeficiente, también se meten los metros correspondientes de local, si es que esos ciudadanos quisieran hacerlo. O sea, porque en el casco, en la planta baja, se permiten 2 locales comerciales. O sea, que tú con la edificabilidad sobrante que te queda, yo lo único que establezco es el máximo de viviendas que se pueden hacer. Pero no de los metros que la hagan, eso lo hacen, porque además no, esos números totales de metros construidos que no útiles, porque además si hacemos 2 viviendas hay que restarle la caja de escaleras, la caja del ascensor, las zonas comunas que tengan y demás. O sea que la vivienda no te va a salir de 100 metros, te saldrá restándole el 20%, que es normalmente lo que pierde de los metros construidos a los metros útiles. Eso por una parte. El tema del aparcamiento. Establezcamos primero el máximo de viviendas que se pueden tener en los cascos y luego ya, si queréis, cuando esto ya esté establecido, ya nos meteremos a hablar del tema de los aparcamientos, porque además me dice creación de bolsas de aparcamiento. Claro, por eso ya iniciamos el tema de las moriscas y por eso ya vino hace 2 plenos el tema de la aprobación definitiva del estudio de detalle del aparcamiento de las moriscas. Pero no nos llevemos a engaños, o sea, preservemos la esencia de los cascos, que ¿cuántas viviendas queremos meter en una parcela? ¿Cuántas? ¿Qué modelo queremos? ¿Viviendas pequeñas o viviendas decentes? Y luego, por otro lado, obviamente, yo antes de venir a este pleno, se ha hecho un estudio de las parcelas, porque además yo sabía que esto se iba a centrar en Benalmádena Pueblo, como no podía ser de otra manera, que parece que es el punto principal de esta modificación, pero afecta a todo el suelo urbano directo. En el pueblo quedan pocas parcelas libres, a los que esto directamente le afectarían si hoy se quisieran construir una vivienda. La parcela más pequeña libre son 85 metros cuadrados, que ya te salen más de una vivienda. De hecho, te diría que te salen hasta 3, pero pocas parcelas tienen eso, porque de hecho muy pocas parcelas se quedan por debajo de los 75 metros. Aquí la generalidad, no he traído un exhaustivo de todas las parcelas de casco porque sería un documento bastante complejo, están rondando 80, 90 y 100 metros cuadrados. Hay muy pocas que se encuentren por debajo de esos parámetros. Hay algunas de 54, de 51, de 50 y largo, pocas. De hecho, creo que con una mano y no llego. ¿Cómo podemos pretender que de una parcela de 54 metros cuadrados salgan más de una vivienda? O sea, es que también centrémonos en el debate. O sea, al final se trata de dar un poco de calidad a las zonas de suelo urbano directo. No desviemos el tema porque creo que no es lo que toca. Pero vaya, que obviamente la modificación de elementos la traemos nosotros, ustedes estarán de acuerdo o no, y en su derecho tienen tanto votar a favor como abstenerse como votar en contra. Yo solo le digo que la modificación en este caso viene en un paquete, o todo o nada, pero yo no voy a desgranar porque considero que son 2 temas bastante importantes y que desde el departamento se han tratado como un tema único y que tienen que ir de la mano. Muchas gracias. ¿Quiere usted un segundo turno de debate? Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. Señora Ruiz, yo no pretendía enfadarla a usted, yo simplemente pretendía exponer una pena con lo encantadora que usted es, que se enfade. Créame que pierde mucho, no se enfade usted.
Nosotros simplemente exponemos aquí nuestro parecer tras el estudio de la documentación y le hacemos la sugerencia de cambiar los términos jurídicos con el único ánimo de evitar problemas de procedimientos que se puedan derivar de un mal empleo de un término jurídico. Simplemente eso, porque además usted sabe que si se derivan ese tipo de actuaciones, las consecuencias las pagan los vecinos. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta esa modificación, no tiene otro ánimo. Gracias. Muchas gracias. Señora Lara. Yo siempre intento estar centrada. Si no le ha gustado mi intervención, lo siento, pero ese tono creo que sobraba. El resultado al final, usted no ha podido no tocar casco 1 y casco 2, pero el resultado que esto causa es discriminatorio. Eso, y no lo vamos a decir aquí si no y si no. Ya está. Usted lo ha dicho perfectamente. Es su propuesta como equipo de gobierno y yo estoy en mi derecho como oposición a oponerme y dar mi motivación. No hay más. Esto no tiene más que esto. Además, no soy yo sola. Hay muchos vecinos también en contra. Que no es que yo me he levantado esta mañana iluminada y he dicho, no me ha parecido bien la modificación. Voy a decir hoy que no. No. Que esto... Hay muchos vecinos que en las alegaciones están todos los nombres. Yo he dicho en todo momento techo edificable, no he dicho las viviendas tienen que tener 100 metros cuadrados y luego me gustaría, y si me he equivocado, pido disculpas, pero en todo momento creo que he dicho techo edificable total. Pero bueno, en ningún momento he dicho que la vivienda tenga que tener 100 metros cuadrados, nunca. Hablamos de vivienda, dice que es que no hay parcelas libres de menos de 85 metros cuadrados. ¿Usted ha estado en las casas de dentro? Vuelvo a calle Lomilla, porque es que lo conozco perfectamente. ¿Usted ha estado en esas casas? ¿Cómo están? Eso no permite una reforma. Eso tiene que echarse abajo y por eso yo misma hablaba de un plan de reforma interior, porque como hay un temblocillo como los que está viendo en Granada, calle Lomilla viene abajo, entera, tal cual, encima del relinguillo. Porque la que no se ha mantenido suficientemente, las estructuras están así, literalmente los tejados. Y no se modifican por lo que yo le decía del aparcamiento. Es por lo que esas casas no se echan abajo, están todas apuntaladas, literalmente. Y esas casas no tienen ni de broma 85 metros de planta, pero si llegan a los 70, pero bueno, no hay ni idea. Sobre que el debate lo he centrado en Benalmádena de la Pueblo, sí, porque es donde creo que esto tiene incidencia, porque es donde creo, sinceramente, que esto se puede hacer 2 y 3 plantas. En el Arroyo, en su práctica mayoría, está ya construido en bloques. Hay viviendas que esto se podría hacer, pero no es tal el impacto. Pero sí, que también la explicación de mi papelito, que también la ha molestado, ha sido la misma explicación para los dos sitios. No es que mi compañero Juan Antonio Lara estaba en contra de la diferencia de los coeficientes, que eso ya era más INRI. Eso ya era discriminatorio en sí mismo. Esto es discriminatorio como resultado, que es distinto. Y por eso creo que también he dicho que gracias por haber suavizado muchísimo los términos en los que esto se presentó en abril, porque esto ha mejorado muchísimo y eso es una de las cosas y os lo agradecemos. También quería pedir que esto se votara por separado, por un lado las alegaciones, ¿no? Y por otro lado la... Hemos hecho constar en acta los motivos de que por qué las propuestas no se pueden votar por separado y no hemos votado por separado ninguna. No, pues yo no estoy pidiendo, eso entiendo y lo mismo. Entiendo que se vote juntos parámetros mínimos y densidad, pero las alegaciones no se votan. Lo que traiga la propuesta. Solo lo... Vale, ya está, eso no lo ha puesto. Pues ya está, muchas gracias. Señora Ruiz, para acabar este turno. Sí, no me enfado, Gemma. Es que las cosas que se trabajan con pasión, pues una le pone énfasis a la hora de explicarlas. Y gracias por lo de encantadora. He perdido un poco. A ver, el tema de que es discriminatorio C1 C2, mira, no voy a entrar en eso, porque además me parece un debate absurdo porque es lo que establece nuestro plan. Otra cosa es que ahí ya me digáis que cambie el plan, ok, pero eso lo establece nuestro plan así. Es decir, es que ni ahora, ni antes de esta modificación de elementos, o sea, ni antes de esta modificación de elementos, ni ahora, donde solo se permiten 2 plantas, se van a permitir 3. Eso es lógica aplastante.
Las zonas de casco son exactamente igual, la normativa de casco para Benalmádena Pueblo que para Arroyo de la Miel. Otra cosa es que no se conozca exhaustivamente las zonas de casco de Arroyo de la Miel y no se quiera entrar a debatir sobre eso. Me parece estupendo, pero las zonas de casco y la normativa que se aplica en ambas zonas es exactamente la misma y le aseguro que son muy parecidas en un sitio que en otro. La diferencia es que en Benalmádena, o sea, en Arroyo de la Miel ya se han pervertido muchas de esas zonas y por eso esto viene a colación, y lo que no se quiere es que aquí en Benalmádena Pueblo se acabe haciendo lo que ya se ha visto que se ha hecho en la parte de Arroyo de la Miel. Hasta ahí. Ya el parcelario está aquí, yo lo miré con los técnicos, yo no me invento el de las parcelas, esto se miró con la parte de topografía, las parcelas libres son las que son, y dudo mucho que si un vecino de calle Los Millas no eche su casa abajo, no sea por esta modificación de elementos, sea porque a lo mejor son unas zonas quizás más humildes y a lo mejor el coste que te supone echar una casa abajo y volverla a levantar es más que plantearse esto. Y esto volvemos a lo mismo, lo que no podemos pretender es que una parcela de 70, 54, 60, digamos lo que queramos, salgan más de una vivienda en muchas ocasiones, porque además pervertiríamos la esencia del casco, que son viviendas prácticamente unifamiliares, o una o dos viviendas, una por planta, que eso al final es la esencia de lo que se quiere preservar aquí. Y yo ya considero que no es necesario entrar en más temas técnicos, porque al final creo que todo queda muy bien. Las alegaciones ya se resolvieron por el arquitecto municipal en la parte de la comisión, y aquí lo que se trae es el dictamen único de toda la modificación en su conjunto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación provisional? Equipo de gobierno, abstenciones. Ciudadanos, votos en contra. Partido Popular y Vox. Muy bien, muchas gracias. Pues sale adelante la propuesta por mayoría absoluta. Punto número 13. Aprobación provisional de la modificación de elementos consistente en eliminación del uso CT5 en la zona IC1 e IC5 y modificación de la ordenanza IC6 para dar cobertura a las estaciones de servicio existentes. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes del grupo PSOE Izquierda Unida y la abstención del resto, PP, Ciudadanos y Vox, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta. Muchas gracias, concejala. Sí. Bueno, como ya se explicó en la comisión, esto es una modificación de elementos que se inició en la anterior etapa. En concreto se inició el 25 de enero de 2018, lo que es la modificación de lo que el texto del texto que traemos hoy aquí, que ya iría también a aprobación provisional y a la Junta. En resumen, para tampoco entrar en mucho tema técnico, lo que se trae aquí es que se elimine dentro de todas las zonas comerciales la posibilidad del uso de gasolinera, que sí que estaba establecido en el plan general en todos los usos comerciales. El ánimo de todo esto pues es al final sacar también, porque se considera que ya desde el año 2003 que se inició este plan, donde eso se preveyó, hay suficiente gasolinera en el municipio, que si los números no me fallan son unas 13 gasolineras lo que tiene en este momento el municipio de Benalmádena, que además están repartidas en toda su orografía, tanto en Benalmádena Costa como en el núcleo de Arroyo de la Miel, como en Benalmádena Pueblo, que también cuenta con una. Entonces, simplemente es eliminar eso, porque además en su momento esto se inició a través de una petición vecinal, porque existía la posibilidad de crear una gasolinera en una zona residencial, teniendo en cuenta además que las parcelas que quedan de zona comercial están dentro de los sectores de planeamiento de las zonas más residenciales del municipio. Y de ahí el ánimo de prohibir en este caso ese uso, porque además aquí en los últimos años, cada vez que se ha iniciado la construcción de una nueva gasolinera, al final la realidad es que es un conflicto vecinal, ya que nadie quiere que le monten una gasolinera pues en la puerta de su casa o en una zona cercana. Y de ahí el ánimo de traer esta modificación, que bueno, que ya va a aprobación provisional, para que se conserven las que ya hay. Además se hace una pequeña corrección en cuanto a la edificabilidad, porque había un error en el plan, y se establezca las que ya hay como posibilidad de gasolinera, y en las nuevas zonas comerciales no se puedan crear nuevas. Muchas gracias. Abrimos un turno de debate, intervenciones. Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde.
Vamos a ver, en este caso en concreto el equipo de gobierno propone una modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Benalmádena que no nos parece mal, pero que cuando la aprueben, tal y como queda, como ustedes plantean la regulación, deja por el camino un proyecto que cuenta con un estudio de viabilidad económica y financiera, con una justificación social, con una justificación de la necesidad de la implantación, una valoración del proyecto de más de 680.000 euros, entre estación de servicio y zona comercial, y además la creación de más de 70 puestos de trabajo directos e indirectos entre la fase de construcción y de funcionamiento. No nos parece justo ni razonable que nuestra ciudad pierda tantos puestos de trabajo en plena pandemia y una de las pocas inversiones interesantes en estos momentos se pueda perder, porque no se lleva a cabo una regulación en la que también encaje este proyecto. En resumen, tras analizar la documentación enviada, el sentido de nuestro voto será en contra. Pero aclaramos, no lo hacemos a que se ordenen y regulen los usos de estaciones de servicio dentro de las zonas comerciales, algo que sí que nos parece bien, sino por la forma y el momento elegido que impide que salga adelante un importante proyecto de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lara. Pues mira, nosotros en lo que se refiere en puridad a la modificación que se plantea del Plan General, estamos de acuerdo. Creemos que la cantidad de trabajo que puede proporcionar la gasolinera y más en los nuevos modelos que se están estableciendo, que son automáticas, no compensa con las repercusiones que esta industria tiene para la salud. Además, en un mundo en el que cada vez vamos más hacia la energía eléctrica, ¿no?, hacia el coche eléctrico, y que por eso son las bonificaciones y lo que yo proponía antes también. Este negocio ya creo que debe ir transformándose en otro negocio. Yo quería preguntar, la implantación de las electrolineras, como se denominan, es que no sé el nombre de verdad, ¿también entrarían en esta prohibición? ¿Vale? Eso no me ha quedado a mí muy claro con esta modificación. Y eso sí que no me gustaría que se prohibieran, porque sí creo que es un nuevo uso que cada vez va a ser más demandado. Entonces, por lo que he estado leyendo en el expediente, corregidme si me equivoco, esto se inicia en enero de 2017 por un acuerdo del Pleno en el que se decide que se van a suspender todas las licencias hasta ese momento, porque se va a modificar el plan para empezar a limitar este uso. Hasta aquí todo correcto, nos parece muy bien. Pero claro, esto sería hacer las cosas muy bien, y leyendo más el expediente, y lo que voy a decir, que conste en acta que está todo en el expediente, que aquí no hay conjeturas, ni pensamientos, ni... Voy a leer, además me lo he copiado, perdón, voy a enseñar un papelillo. Otro que lo he copiado directamente de los expedientes. Esto se aprueba. En enero de 2017 se trae aquí, a este pleno, que se van a suspender todo tipo de licencias. Existe un señor X que en mayo de 2016 pide un certificado de uso urbanístico, y en mayo de 2016 se le dice que lo puede hacer. Pero recordamos que un certificado de uso urbanístico no tiene ningún valor legal, por lo que no tiene ningún derecho adquirido. En enero esto se suspende, por lo que este señor no tiene ningún derecho adquirido sobre esa propiedad para ese uso. Sin embargo, en el expediente consta, después de la conferencia el día 17 de marzo de 2017, con los órganos administrativos, técnicos y jurídicos de la Concejalía de Urbanismo, presidida por el concejal delegado don Óscar Santiago Raimundo, en el cual se indicó la presentación de un documento técnico que estudiara la viabilidad de la implantación. Por lo que en marzo se le pide que presente una licencia. Él la presenta, y un documento técnico del arquitecto técnico le dice que no es posible otorgársela porque están suspendidas las licencias. Es decir, no es que quiera defender o no, es que los documentos técnicos están ahí y siempre cumplen la ley. Vaya, que esto no se discute. Pero es más, esto sigue, que como después se le deniega la suspensión, porque se le da la suspensión, se le deniega, y dice, sigue el expediente: como conclusión de la reunión mantenida el 29 de mayo de 2017 en la sede de alcaldía con el ilustrísimo señor alcalde y el concejal de la Delegación de Urbanismo, se solicitó la presentación de un estudio de viabilidad económica.
A mí esto se me escapa. Porque se alarga esta agonía. Si en enero de 2017 se decide por este pleno en su potestad máxima que no se quieren más gasolineras en este municipio, porque se le dice a este hombre que presente una licencia de obra con el dinero que eso repercute, y además ya no solo con el dinero, es que eso sí le otorga derechos. Lo otro no le otorgaba nada, pero esto ya sí. Y encima, en vez de decirle que no, se le dice que presente un proyecto de viabilidad económica. Yo esto no lo entiendo, y lo que yo me planteo, si esta es la manera en la que en Benalmádena vamos a traer inversión. Si yo quiero invertir en un negocio, le pregunto al concejal de turno si me deja, o hago caso del plan general, que para eso está. Pero que se puede modificar, solo que no te digan que sigas presentando documentación. Como es normal, este señor X ha presentado demanda contra el juicio de Benalmádena en el contencioso, y por eso este partido se va a abstener. Porque, y mira, voy a leer textualmente lo que tengo escrito. Y os lo pido por favor para que no me digáis el mismo discurso de falta de ética que con las casas de apuestas. No nos vamos a abstener porque nos parezca mal la modificación en sí, que repito, nos parece maravillosa porque es real que ya es un negocio suficientemente copado en nuestra ciudad. Porque se podría haber nos abstenemos porque este partido no quiere ser parte de una indemnización que con mucha probabilidad tendrán que pagar en Benalmádena. Muchas gracias. Señora Ruiz, para terminar este primer turno. Gemma, la verdad que desconozco el proyecto del que me estás hablando. De esa creación de esos 70 puestos de trabajo y demás, no sé a qué gasolinera se refiere o si aquí han presentado algo en el ayuntamiento, pero la verdad que en ese sentido lo desconozco por completo. Con respecto a la señora Lara, la primera parte de su discurso estoy totalmente de acuerdo. O sea, las gasolineras hoy en día no abogan por la creación de puestos de trabajo. De hecho, todo lo contrario, cada vez más se sustituyen personas por surtidores automáticos y no creo que una creación de gasolineras esté aparejado un aumento de puestos de trabajo. Y además, sobre todo porque deberíamos ir hacia un modelo más sostenible de ciudad con la creación de puestos de recarga eléctrica en este caso y no el modelo obsoleto de gasolinera, que es el que se trae hoy aquí, que son estaciones de servicio de combustible, y aquí no entraría el tema de la parte eléctrica. Yo, la verdad que yo no puedo hablar por mi predecesor porque ni he estado en esas reuniones, ni he participado de ellas, ni sé lo que se habló en su momento, porque ahí se refiere a las reuniones, pero ya lo que se tratará dentro de las mismas, yo la verdad que no me considero legitimada como para hablar. Sí que es verdad que las fechas yo también me las anoté. La suspensión de licencias se produce en enero de 2017, por eso tampoco entendí, de hecho, porque en mayo de 2017, cuando ya llevaba la licencia suspendida 5 meses, este señor X o empresa X presenta la licencia de obras cuando ya las licencias estaban suspendidas desde enero. Yo no sé por qué lo hacen, desconozco los motivos y no voy a entrar en el fondo de esa cuestión. La realidad es que las licencias estaban suspendidas y, de hecho, la empresa X se mete en un contencioso contra el ayuntamiento, no por el tema de la denegación de la licencia de obra, sino por el tema de que considera que el ayuntamiento no puede suspender, en este caso, contra la suspensión de las licencias, que en este caso ya llegó, es que a ver si tengo por aquí la fecha, la sentencia del juzgado, que además creo que sí es reciente, 11 de noviembre de 2020, donde de hecho se le desestima ese recurso contencioso administrativo y de hecho se le condena en costa y de hecho en ese sentido el ayuntamiento pues suspendió la licencia, el juzgado le ha dado la razón que podía hacerlo y desconozco si este señor ha presentado algún otro contencioso que en el momento cuando llegue pues se atenderá, pero ponernos ya en preaviso de que vamos a perder ese contencioso, de que el ayuntamiento va a tener que pagar una indemnización cuando todavía ni siquiera el ayuntamiento no ha llegado ese dicho contencioso, pues me parece que es un poco adelantarse a los acontecimientos. Y además yo no puedo usar como base en este caso dicho futuro contencioso para no llevar una aprobación de la prohibición de las estaciones de servicio cuando consideramos que es una
que es una cosa bastante necesaria para el municipio porque, como bien he comentado anteriormente, ya existen demasiadas estaciones de servicio en el municipio y existen pocas parcelas más donde se puedan poner que no generen un perjuicio para los vecinos que viven en esa zona, que al final es un poco la finalidad de la modificación. ¿Quieren ustedes un segundo turno de debate? No es necesario, ¿verdad? Venga, abrimos el segundo turno de debate. Bueno, Venga. yo solo he dicho que existe la posibilidad, porque sé que ha presentado otro contra la licencia. Eso es lo único que he dicho y es por explicar nuestra postura en esta modificación. Muchas gracias. Señora Ruiz, ¿quiere cerrar este turno de debate? Que es legítimo que ustedes voten lo que consideren oportuno. Yo le digo que desconozco realmente que eso se haya presentado y que no puedo basar en ese futuro contencioso mi decisión de no traer esta modificación de elementos aquí a esta sesión plenaria, cuando encima considero que ya cuando se inició era necesaria, pues esa esencia sigue estando y la consideramos muy necesaria. Bueno, pues si les parece bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación provisional? Equipo de gobierno. ¿Abstenciones? PP y Ciudadanos. ¿Votos en contra? Vox. Muchas gracias.